supongo que como es viernes, ya todo el mundo quiere descansar. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya está la pantalla. Ok, bueno, bienvenidas a la tercera sesión, mm, al módulo 3. Vamos a ver los bioproductos y selección de cepas. El objetivo de esta sesión es comprender la diversidad de bioproductos y los fundamentos para elegir cepas productoras adecuadas, vinculando sus características con aplicaciones específicas y con herramientas que faciliten la exploración de metabolitos de interés. Vamos a ver, perdón, aquí se me escapó, pero vamos a ver la clasificación de bioproductos primarios, aminoácidos, ácidos orgánicos, los secundarios, antibióticos, pigmentos, bioactivos. Los organismos producen una gran diversidad de moléculas conocidas como, ustedes ya bien saben, metabolitos. Estos se clasifican en compuestos primarios y compuestos secundarios según su función y su importancia para la vida. ¿Qué son los metabolitos primarios? Son aquellos compuestos que participan directamente en el crecimiento, desarrollo y reproducción de un organismo. Son esenciales para la vida celular. Ejemplo de ellos, aminoácidos, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos, como el piruvato, el citrato, succinato, en condiciones fermentativas, el etanol y lípidos estructurales. Por otra parte, los metabolitos secundarios son compuestos que no son esenciales para la supervivencia inmediata del organismo, pero que le otorgan ventajas ecológicas como defensa, comunicación o competencia. Su producción suele estar regulada y ocurre en etapas específicas del crecimiento. Muchos son utilizados para la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. Entre ellos, como ustedes ya conocen, los antibióticos, algunos pigmentos, alcaloides, terpenoides y polifenoles y biosurfactantes, entre otros polímeros. ¿Cómo podemos detectar que determinado microorganismo produce metabolitos secundarios? Hay un programa en línea llamado Anti-Smash. Estas son sus siglas: Antibiotics and Secondary Metabolite Analysis Shell. Es una plataforma bioinformática que permite identificar, clasificar y visualizar los clústeres biosintéticos responsables de la producción de compuestos secundarios en genomas microbianos. ¿Cómo impacta la ingeniería metabólica? Mejora procesos biotecnológicos para producir, o sea, nosotros podemos producir antibióticos, nutracéuticos, biopolímeros, biocombustibles y también productos para la degradación de compuestos xenobióticos. Em, Ustedes ya saben, mediante la manipulación de rutas metabólicas para generar estos productos que sean de alto valor agregado. ¿Cuáles son los productos obtenidos mediante ingeniería metabólica? Aquellos productos pueden ser alcaloides, flavonoides, terpenoides, péptidos no ribosomales, policétidos, ácidos orgánicos, alcoholes, ésteres, biopolímeros, biosurfactantes, pigmentos y biocombustibles, entre otros, como ya ustedes han visto en algunos casos. Como ven, la variedad es enorme para producir bioproductos. Dentro de cada uno de ellos también tienen una subclasificación. Las estrategias utilizadas, ¿se acuerdan? Puede ser modificaciones de un solo paso en una ruta metabólica. Esto es, por ejemplo, para producir lactato, la modificación es a lo mejor nada más introducir un gen heterólogo y
y eliminar una vía. Y queda muy fácil, aunque no tan fácil. No siempre es tan fácil. Esto puede ser y puede producir el bioproducto. Sin embargo, si el crecimiento se ve disminuido, se tienen que hacer otras modificaciones. O si la ruta que es introducida, la enzima, tiene modificaciones, regulación enzimática, ¿se acuerdan? Que lo vimos la sesión pasada. Si tiene regulaciones enzimáticas y nosotros queremos que el flujo no se detenga y que no sea un cuello de botella, entonces hay que hacer otro tipo de modificaciones. Por lo tanto, también se pueden hacer alteraciones complejas a múltiples niveles del metabolismo celular. En el caso, por ejemplo, de los terpenoides, cuando se quiere sintetizar estos en bacterias, hay que agregar un clúster de enzimas. Son una serie de reacciones, no son una ni dos, pueden llegar a ser hasta 25 reacciones, lo cual aumenta la carga metabólica y además la clonación. Hacer una clonación es difícil y acarrea mucho tiempo. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son las estrategias de clonación cuando se quieren hacer este tipo de modificaciones genéticas a un microorganismo. Y como ya les decía, bueno, ¿qué industrias son las que se afectan? Biotecnología, y ahí abarco todo el panorama de la biotecnología, que es enorme. Alimentos, que incluye también parte de la biotecnología, pero lo quise distinguir. Y farmacia. Dentro de ellos ya había mencionado cuáles compuestos hay: ácido láctico, succinato, piruvato, malato, algunos aminoácidos. Esta industria es muy amplia, sobre todo para la industria de alimentos es muy utilizada el que se obtengan aminoácidos. Fenilalanina, que ustedes seguramente saben, esta es muy sonada para el edulcorante. Ácido glutámico, lisina, serina, glicina, eh, proteínas recombinantes, insulina, albúmina humana, hemoglobina. Por ahí alguien en la primera sesión, no me acuerdo, creo que Carlos, no me acuerdo quién, decía que quería sintetizar hemoglobina, pero que pudiera captar no fierro, sino cobre. Entonces, ahí hay que pensar cómo hacer la modificación genética para, primero, ¿es nativa? Si no es nativo, si es heterólogo, ¿de qué microorganismo o de qué fuente la vamos a extraer? Bueno, entre otras proteínas recombinantes, streptidina, interferones, enzimas industriales como amilasas, proteasas, que se utilizan también en la industria de alimentos, sobre todo amilasas, proteasas, lipasas. También están los terpenoides y carotenoides, limoleno, escualeno, geraniol, licopeno, betacaroteno, que sí, igual se utilizan en la industria de alimentos y en la industria farmacéutica, cosmética. Aromáticos y compuestos fenólicos como el fenol, la vainillina, el cumarato, el resveratrol, y polímeros y bioplásticos como los PHA, el ácido hialurónico, la condroitina y poliaminoácidos. Como ven, la variedad es enorme y nos podemos quedar aquí para ver todas las cantidades de rutas que se tienen que modificar. Antes de comenzar con las cepas, nos ya vimos los productos. Ahorita vamos a ver una tabla y vamos a ver con mayor calma las cepas y los productos. Vimos los productos aparte y más adelante vamos a ver su conjunto en las cepas. ¿Qué cepas qué cepas son hospederas y sus compuestos? Y si ya están en la industria o solo están en investigación, a nivel investigación. Pero antes de eso es qué tipo de productos naturales, inherentes, no inherentes y no naturales creados. En su carpeta les dejé un artículo que habla sobre esto, sobre productos naturales y no naturales. Entonces, esta clasificación es obtener un bioproducto si existe en la naturaleza o no existe en la naturaleza y existe sintéticamente, que actualmente se obtenga mediante síntesis química, esto es que no sea natural. Y
Otro punto importante es su relación con rutas metabólicas del hospedador, esto es que sea inherente o no inherente. ¿Qué es inherente? Que ya tenga la ruta y solo se tenga que mejorar la ruta, que se tenga que sobreexpresar una enzima porque ese es el punto de control, que se tenga que sobreexpresar algún regulador porque ese es algún regulador a nivel traduccional, transcripcional o a nivel enzimático, pero que ya es parte de que no sea inherente es que esa ruta no la tenga. Por ejemplo, Escherichia coli no tiene la ruta de terpenoides. Entonces hay que insertar esa ruta que sea heteróloga y eso sería que es un producto natural, pero no inherente. Si es un producto natural e inherente, como en el caso de Saccharomyces y la producción de etanol, o me voy más específico, en el caso de Clostridium y la producción AB, acetona, butanol y etanol. En este caso es natural e inherente. La ruta ya la tiene, pero produce una mezcla de ácidos. Entonces, ¿qué haremos si nosotros nada más queremos producir acetona? Pues lo que hacemos es eliminar las otras vías para que el flujo a partir del metabolismo central se redirija hacia la producción de acetona. Si queremos nada más etanol, pues eliminamos las otras dos vías para que nada más se produzca etanol y así sucesivamente, dependiendo de lo que queremos. Naturales no inherentes, que ya sepa que la naturaleza exista, pero que no sea, que la ruta metabólica no es inherente, como en el caso que les mencionaba de los terpenoides o carotenoides, si lo queremos, que estos se producen en las plantas, pero nosotros lo queremos introducir en algún microorganismo, pues entonces es una ruta no inherente. O si lo produce algún otro de bacteria a bacteria, por ejemplo en E. coli, que no lo produzca, pero que lo produzca otra bacteria, pero E. coli tiene una mejor, es un mejor hospedero y ahorita les voy a decir con base a que tomamos en cuenta que sea un buen hospedero. Entonces, que se produzca en otro microorganismo, pero pero nosotros queremos utilizar como hospedero Escherichia coli, entonces eso es de bacteria a bacteria, es no inherente porque no está en E. coli, pero sí es natural porque se produce naturalmente. Por ejemplo, en el caso, mencionando aquí, les voy a dar un caso puntual, Deinococcus radiodurans es un microorganismo que resiste, que tiene muchos genes de resistencia, muchos genes para resistir determinadas condiciones de estrés. En este microorganismo y estos genes son muy importantes porque existe estrés por calor, estrés por pH, estrés por oxidación. Y esto, si nosotros transferimos estos genes hacia otro microorganismo que queremos que en las condiciones de cultivo sean menos costosas y tenga y pueda soportar presiones osmóticas, también es otro tipo de estrés, o presiones de temperatura o presiones de pH, por ejemplo. Hace poco asistí a un seminario de la industria de alimentos y se hablaba que se quería modificar microorganismos para que disminuyeran su temperatura de crecimiento. Para que esto, ustedes saben que cuando se pone en el medio de cultivo, si tiene determinada temperatura, esto es un gasto calórico y el gasto calórico en una empresa genera dinero. Si nosotros disminuimos y hacemos que el microorganismo crezca a temperatura ambiente, sin que tenga, nada más vamos a cuidar el pH y la presión osmótica y otro tipo de estrés, y nosotros modificamos no solo la ruta, sino podemos modificar que soporte estas condiciones de estrés, que sería la temperatura, bajar una temperatura a temperaturas más frías, nosotros podemos mejorar esa cepa. Em, y entonces en la industria, por ejemplo, se genera
ya no hay gasto de dinero y por lo tanto hay una mejora en la producción y el producto final cuesta muchísimo menos porque todo el proceso cuesta muchísimo menos. Entonces nosotros podemos mejorar ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le bajamos ahí la temperatura? ¿Qué otra cosa tendríamos que modificar? Pues que sea resistente o que tuviera una señalización ese microorganismo para que detecte si hay un patógeno que también crezca a esa temperatura, a esos rangos de temperatura baja o a temperatura ambiente. Entonces, bueno, es una serie de condiciones y planteamientos que se tienen que poner sobre la mesa antes de realizar cualquier modificación en laboratorio. Todo es en papel porque es en diseño, todo es en computadora porque se tiene que hacer previamente un diseño. Entonces les hablaba que existen rutas naturales no inherentes, pero ¿qué más hay? Las rutas no naturales y no inherentes. Esto es que los productos se sinteticen mediante síntesis química y no inherentes porque tampoco están creadas, no hay genes, no hay enzimas, pero sí se pueden, como uno sabe cuáles son las reacciones, qué puedo hacer, a armar un rompecabezas de genes y como sé cómo es la reacción, aunque no se encuentre en la naturaleza, sé cómo es la reacción, entonces lo que hago es un rompecabezas, un armado de la ruta metabólica. Por eso es importante que se tenga, por ejemplo, lo pueden hacer en Cytoscape. En Cytoscape se puede hacer, más adelante lo vamos a ver, por eso nada más les di un panorama de cómo es este programa, este software, pero vamos a ver cómo construimos con pedacitos. Y los naturales creados requieren enzimas y rutas metabólicas totalmente sintéticas. Esto es la creación de enzimas, la producción de enzimas. ¿Se acuerdan o han oído hablar de AlphaFold? AlphaFold nos ayuda para saber predecir cómo es la estructura terciaria de una enzima si nosotros tenemos determinada secuencia, cómo se podría reconstruir y cómo podría realizar determinada catálisis. Entonces, también vamos a ver un poco de la construcción de la ingeniería genética en enzimas. Y bueno, pues estas serían las cuatro rutas que nosotros tenemos que tener muy presentes cuando hagamos el diseño de nuestra producción de bioproducto. Eh, los criterios de selección de cepas, manipulación, crecimiento, robustez y secreción. Entonces, antes de que me meta a los microorganismos y a qué tipo de cepas existen, pues tenemos que ver la taxonomía. Tenemos los que son los organismos celulares y acelulares. Los celulares están los procariotas y eucariotas. Esto supongo que ya sabían. Les doy un panorama nada más porque vamos a ver una cosa puntual. Dentro de procariotas están las bacterias, arqueas, y eucariotas, protistas y fungi, y de ahí derivan los subsiguientes. Las acelulares, virus y priones. ¿Todos saben qué son los priones? ¿No? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero antes de ver los microorganismos y antes de ver las características, les voy a mencionar pues, en dónde lo buscan, en dónde buscarían toda esta información. No sé si aquí hay un mensaje. ¿Dónde buscarían la información? Perdón, ¿dónde buscaríamos qué información? Me perdí. Si yo les digo que quiero buscar alguna bacteria, ¿dónde la buscarían? Está que lo encontraron, ahí encontraron algunas, pero ¿qué más bases de datos existen? No sé, depende de qué información tenés.
O sea, está la del NCBI, por Ajá. ejemplo. ¿Y el NCBI qué encuentras? Eh, Si yo te digo, quiero, si, más bien yo no te digo, tú quieres buscar, tú dices, a mí se me ocurre buscar, no sé nada de Yarrobia, no sé nada. Así tú dices, no, no sé nada de Yarrobia. ¿Te vas a qué? sí, capaz que, no sé, se puede ir a descargar el genoma. Ok, ¿y dónde lo descargas? No se baja en NCBI. En NCBI. Bueno, en Keck y en Metaseq son principalmente O sea, como que son más para visualizar, me parece. Sí, o sea, si querés son la secuencia. para rutas metabólicas. Aunque obtienen la secuencia también, no tienes, sí tienen el genoma completo porque tiene toda esta información, pero no son específicas, se usan más para rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Existen diferentes tipos de bases de datos. ¿Esto lo sabían? Sí, Existen bases de datos primarias, secundarias y complejas, y las bases de datos específicas, bases de datos para los nucleótidos, para proteínas como UniProt o como Brenda, y especializadas, bases de datos, bueno, Brenda, especializadas desde enzima, del genoma, de metabolitos, de organelos, etcétera. Entonces, ustedes pueden, si yo te digo, si yo les digo, busca Yarrobia, te vas a NCBI, pero es la única base de datos que en donde pueden encontrar a Yarrobia. Vamos a más adelante. No me contesten, pero vayan pensando. Entonces, las bases de datos contienen, pero es muy importante, antes de que les explique qué son las bases de datos primaria, es muy importante que sepan la diferenciación de una y otra base de datos y que tengan muy claro para qué sirve una y otra. Exploramos en la primera sesión que exploramos Metaseq, EcoSeq, BioSeq, UniProt y Brenda, que principalmente se utiliza para rutas metabólicas, aunque KEGG es muy amplia y o podemos obtener la secuencia, como ya lo vimos, podemos obtener la secuencia del gen o podemos ver todo el genoma completo. Podemos llegar desde diferentes ángulos en KEGG. Metaseq, en Metaseq podemos obtener el genoma, no, podemos obtener las reacciones, sí, los genes, sí, también, podemos obtener la regulación, sí, también. Entonces, deben de tener muy claro qué características tienen cada uno. Por ejemplo, el ejercicio del día uno, cuando les fui poniendo todas las bases de datos y les puse ahí una tareita cortita y de una forma de llegar. Pero esa es una manera para llegar a qué. Pero por ejemplo, Emilia lo consultó y lo vio y se dio cuenta que le salía algo diferente a lo que vimos en clase, y luego en la siguiente sesión vimos que podíamos llegar desde diferente ángulo en la misma base de datos, entonces tienen que ir explorándolas poco a poco, así como si fuera un juguetito. Vayan explorándolas, vayan conociéndolas, porque tienen muchas formas de llegar a mucha información, pero tienen que tener muy claro para qué son cada una de las bases de datos. Por ejemplo, Keck normalmente se usa para rutas metabólicas e incluso para anotación. Más adelante lo vamos a ver que tiene algunas de esas funciones. Y en que, por ejemplo, podíamos llegar desde compuestos, podíamos llegar desde enzima, podíamos llegar desde la ruta metabólica, desde el microorganismo. Y ahorita vamos a explorar una pregunta que decías, Emilia, que cuál era el código de los microorganismos. Eso en que se puede obtener, pero también se puede obtener en NCBI, y ahorita vamos a ver otras bases de datos. Entonces, por ejemplo, Metaseq podemos también
¿Qué vamos a ver ahí? Las rutas metabólicas, las reacciones, los reguladores. Nos da información también de bibliografía, ¿se acuerdan? Nos da las referencias de dónde obtuvieron toda esa información. Y además, EcoSig es específico para Escherichia coli y BioSig es una base de datos muchísimo más grande. Brenda es específico para dar información de enzimas y UniProt nos da información de la enzima, nos da la estructura, pero más bien de la proteína nos da la estructura y y nos da la información de dominios. Entonces, vayan agrupando sus bases de datos para que sepan cada una de ellas qué información les da. Y entonces también, ¿qué otra cosa tienen que saber para cuando busquen algún microorganismo? ¿Qué tipo de con qué tipo de base de datos están trabajando para que sepan si esta información no es si es la correcta o es la información más idónea de la que ustedes pueden recuperar? Entonces, las bases de datos primarias contienen datos experimentales brutos, información tal cual fue obtenida en el laboratorio. Estas bases de datos primarias, cada una de las personas que está en un laboratorio sube su información. Para publicar, debe subir esa información a esas bases de datos primarias. Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja con E. coli y otra persona trabaja con E. coli y otra persona trabaja con E. coli y hicieron lo mismo de secuenciación, entonces están siendo repetitivas. Y estos son bases de datos primarias como GenBack, ENA, DDBJ, PDB, que esto es para estructuras proteicas. Ahorita vamos a ver en los archivos cada una de ellas. Están las bases de datos secundarias que contienen información procesada, anotada y analizada a partir de bases de datos primarias. Incluyen predicciones, alineamientos, dominios, funciones, como UniProt, SwissProt, Interpro, PFAM, ProSite, entre otras. Y las bases de datos compuestas que combinan bases de datos primarias y secundarias, que integran datos genómicos, proteómicos, metabolómicos, están Keck, Metaseq, BioSeq, String, Ensemble, etc. Mm, ok, antes de irnos a los archivos, les voy a decir cómo, qué pautas se tienen que seguir para elegir a un huésped adecuado. Bueno, antes de decirlas, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pautas creen que se tienen que seguir? Que, o sea, tenés que encontrar como un balance entre o sea, si la ruta, si podés producir lo que querés producir en un microorganismo que ya tiene la ruta, buenísimo, pero también tenés que ver las condiciones de crecimiento, porque si la ruta está en un extremófilo del volcán de no sé dónde y vos lo querés crecer en un fermentador a 37 grados, no se va a poder. Como que tenés que encontrar ahí el equilibrio. Exacto, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, en eso de la ruta y que estás hablando de un extremófilo, ¿qué, qué otra cosa dentro de esa misma ruta piensan? Eh, de cada uno de los metabolitos que se va generando en una ruta del extremófilo, ¿qué pasaría? ¿Qué le da o qué no le, o qué le hace al microorganismo hospedero? Si digamos que sí logras introducir la ruta y que sí se logra expresar y cada uno de los metabolitos se va produciendo, pero uno de los metabolitos o dos de los metabolitos algo sucede. ¿Qué le puede hacer? Y que no sean tóxicos, que no los degrade, que Que no no sean sé. tóxicos, que no se degraden. ¿Qué más? ¿Qué más tenían que explorar? ¿Qué relación tienen con que yo les haya dicho de las bases de datos como NCBI, como Ensemble? ¿Qué relación hay con que ustedes encuentren el microorganismo idóneo?
Nada, bueno, sí, las condiciones de crecimiento, o sea, cuáles van a ser comparadas con las que vos podrías tener en tu proceso. Eh, no sé, pongo un ejemplo puntual de mi trabajo que hacen enzimas recombinantes. Lo primero que tenés que ver es si el huésped no produce proteasas, porque si vos querés producir una enzima recombinante y el huésped produce proteasas, tenés un problemón. Y creo que en uno de los huéspedes que usan tuvieron que hacerle varios knockout de proteasas nativas, porque si no era inviable. ¿Cómo sabes que produce proteasas? Creo que también lo buscaron, no sé, no me acuerdo cómo, pero bueno, lo buscaron en el genoma, creo, que estaba, o sea, descargaron el genoma, pero no el genoma crudo, el genoma que ya viene anotado con qué es cada Exacto. cosa. ¿Y si no está el genoma anotado? Y supongo que tenés que correr a un blast y ver cómo, a ver, o sea, debe haber formas de hacerlo no manualmente, quiero decir, pero como para tener una idea, a ver qué coincidencias hay, a ver qué podría ser cada cosa, supongo. Pero para hacer un blast tienes que tener una referencia. Claro, pero digo, si no tenés ninguna referencia porque vos estás con datos de metagenómica, algo así, como que corres, no sé, tenés una secuencia y no sabés qué codifica y no sé, corres un blast y puedes tener una idea de más o menos, tipo, esto puede ser una lipasa, esto puede ser una nucleasa, esto puede ser más o menos, Ok, ok. supongo, ¿no? Sí, eso sí, eso, exacto. Es irse arriba. Entonces, ¿qué condiciones debe de tener? Primero, recursos metabólicos. Tiene que tener abundantes precursores y cofactores para la vía de interés. Esto es, por ejemplo, si tú metes un extremófilo, si tú metes una ruta extremófila a un microorganismo, digamos que encuentras el microorganismo ideal donde expresarlo, que también sea extremófilo o que no sea extremófilo, pero que soporte eso. Si no fuera extremófilo, tendrían que encontrar un microorganismo que le modificaran los factores sigma o algún otro regulador transcripcional, ¿sí? O sea, vean, ya nosotros vimos la parte de regulación, entonces, ¿qué haría yo? Que vayan pensando, ¿qué haría yo si esas hipótesis, si, por ejemplo, Emilia planteó, tengo un extremófilo y lo quiero insertar a lo mejor en Escherichia coli o Saccharomyces. ¿Qué le tendría que modificar a Saccharomyces que crece a 37 grados? ¿Qué le que tendría que modificar yo o que crece a 30? ¿Qué tendría que modificar yo em, si yo quiero que las enzimas del extremófilo si estén activas en el microorganismo huésped? A lo mejor yo tendría que hacer modificaciones a nivel transcripcional y traduccional. ¿Sí? En RAs pequeños, en factores sigma, en factores de transcripción. Vean, esas modificaciones pueden hacer, o la otra, hacer evolución adaptativa, hacer mutagénesis dirigida. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿qué tienen que tener? Eh, las herramientas genéticas. ¿Por qué yo les mencionaba las bases de datos? Porque si, por ejemplo, como dice Emilia, no tenemos información, me voy a hacer un blast, pero si no tienes con qué compararlo, ¿cómo haces un blast? Bueno, haces metagenómica, no. Si no haces y digamos que no tienes la metagenómica, que eso te va a llevar muchísimo más tiempo. Sí se puede hacer así, sí se hace así, pero eso te lleva más tiempo. Entonces, si te lleva más tiempo, no es tu microorganismo ideal, porque si no tienes información genómica, muy probablemente tienes que iniciar desde cero. Ahora bien, no quiere decir que no lo hagas. Quiere decir que te va a llevar más tiempo. O sea, está bien, pero quiere decir que te va a llevar más tiempo y que tú tienes que considerar que si no tienes información de referencia y si no tienes las herramientas genómicas, tienes que iniciar desde cero. Y desde cero es empezar a conocer, empezar a explorar, empezar a hacer alineamientos de nucleótidos o de proteínas, ver si tienen similitud, cuánto es su similitud o su identidad. Y una serie de información y una serie
de experimentos que te van a llevar muchísimo más tiempo. Claro, si tu línea de investigación es hacer eso y conocer un microorganismo nuevo, está bien. Pero si lo que quieres es hacer ingeniería genética, no, no está bien porque necesitas un hospedero que ya conozcas, que sepas cuáles son las condiciones de cultivo, que sepas cuál es su fuente de carbono que puede utilizar. No todos los microorganismos pueden utilizar cualquier fuente de carbono, la mayoría utiliza glucosa, pero hay otras fuentes de carbono como glicerol, como fructosa, como sacarosa, como arabinosa, muchísimas otras que podemos utilizar y que a lo mejor pueden ser más baratas o dependiendo de la fuente. Por ejemplo, si es en el área de agricultura o es la parte de bioremediación, entonces nosotros tenemos que pensar cuál sería nuestra fuente de carbono, cuál sería nuestro microorganismo hospedero que pudiera solucionar esa fuente de carbono, que pueda primero adquirir o tengo que hacer yo modificaciones genéticas para que adquiera esa fuente de carbono o esa mezcla o, una mezcla de fuente de carbono, pero que las utilice al mismo tiempo, porque recuerden que hay regulación por catabolito, que cuando tienes en presencia glucosa y otra fuente de carbono, principalmente utilizas glucosa. ¿Se acuerdan de esas cinéticas que van así, que son dobles? Bueno, pues porque primero utiliza una fuente de carbono y luego utiliza la otra fuente de carbono, pero eso en la industria genera tiempo y el tiempo es dinero y ustedes no quieren eso. Entonces disminuye el rendimiento, disminuye la productividad volumétrica y específica, que son parámetros importantes cuando ustedes quieren desarrollar un microorganismo para la industria. Disminuir el tiempo es muy importante. Entonces, si yo tengo dos fuentes de carbono, yo tendría que conocer cuáles son mis transportadores. ¿Y cómo sé cuáles son mis transportadores? Porque yo conozco su genoma, porque yo conozco su genética. Si no conozco su genética, entonces va a ser menos probable que yo pueda utilizar ese microorganismo como hospedero. No es imposible, no, no es imposible, porque digamos, como en el caso del campo, que ese microorganismo hospedero, que son microorganismos no convencionales, que yo lo quiero utilizar para el campo y no para un bioreactor, que esos microorganismos no convencionales son idóneos porque tienen su demás metabolismo, es idóneo para el crecimiento o para simbiosis con, por ejemplo, con plantas. Entonces, no puedo utilizar Escherichia coli porque el otro hospedero sí tiene las condiciones, pero a lo mejor no conozco todo su genoma. Si no conozco todo su genoma, entonces sí tendría que mandar a hacer secuenciación, cerrar el genoma y bueno, hacer una serie de evaluaciones para ir haciendo la anotación de ese genoma y entonces ir conociendo va a ser metagenómica, como bien mencionaba Emily. Entonces, tenemos que saber que sea abundante precursores y cofactores para la vía de interés, porque esto puede disminuir el crecimiento. Esto ya se los había comentado en algún momento. Si no tenemos los suficientes precursores, tenemos que redirigir ese flujo para el aumento de precursores. Tenemos que ver que no sea que la disminución o la falta de precursores no sea porque sea por una vía competitiva o que no sea por motivos de una regulación enzimática o regulación transcripcional y traduccional en ese paso. Entonces, nuevamente les digo que se tiene que revisar la bibliografía, pero también las bases de datos para saber em, con qué están contando. Ajustes metabólicos mínimos. Lo ideal es elegir huésped con las características deseadas para la producción del producto final. Por ejemplo, producir etanol en levadura y aprovechar las robustas vías endógenas. Por ejemplo, Yarrobia es una levadura lipolítica y entonces, pues, ¿para qué lo utilizo? Pues muy probablemente para redirigir hacia la síntesis de terpenoides o alguna otra molécula que pueda, que me ayude con ese metabolismo.
O en el caso de metabolitos que sean tóxicos, que esta bacteria o que este microorganismo sea robusto para que no sea tan complejo el hacer tantas modificaciones. O en el caso de extremófilos, pues buscar algún extremófilo, pero que ya se conozca su genética, que no tengas que iniciar desde cero. O en el caso de compuestos de bioremediación, pues utilizar un microorganismo que sea robusto, que se sepa, por ejemplo, Deinococcus, que se sepa que puede resistir, o estudiar su genética, saber sus genes o qué genes le confieren esa resistencia a esas condiciones y entonces introducirlos en otro microorganismo y microorganismo casi similar, que sea robusto y que pueda resistir estas condiciones. Am, Buena capacidad de secreción en el huésped para el producto de interés, por ejemplo, en proteínas recombinantes, seguramente lo has visto, Emilia, y quien trabaje con proteínas recombinantes, que, por ejemplo, la glicosilación es muy importante. Entonces, esto, por ejemplo, en E. coli, si no se tiene una buena glicosilación, no tiene glicosilación, entonces, ¿con qué lo harían? En Saccharomyces o en alguna otra levadura, o introducir en Escherichia coli estas señalizaciones para que se pueda, pero puede desarrollar algunos cuerpos de inclusión, o puede desarrollar, se tiene que tener en consideración qué otras, ¿cuáles son las cosas que pudiera desarrollarse si haces estas modificaciones cuando no es el microorganismo idóneo? Como ya les había dicho, un conjunto de herramientas genómicas y condiciones de cultivo. Ya lo había mencionado Emilia, las condiciones de cultivo son muy importantes. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos un cultivo que es un cultivo rico, esto ya hablando al nivel laboratorio, a lo mejor no puede ser que tengamos una cepa muy buena, pero a nivel industrial no es muy idóneo que se tenga un cultivo rico porque esto son costos adicionales. Entonces, se tienen que tener herramientas sencillas para la modificación, ingeniería genética. Las condiciones de cultivo no son que no sean demasiado difíciles a escala industrial, por ejemplo, que no incluya demanda de oxígeno y que los medios de crecimiento y temperatura sean óptimos. Y bueno, el plegamiento enzimático adecuado, la proteína de interés, puede expresarse y plegarse adecuadamente en el huésped de elección. Ejemplos de hospederos, tenemos a algunas bacterias como Clostridium, Escherichia coli, Corynebacterium, Pseudomonas mobilis, aunque Pseudomonas no se utiliza mucho, Streptomyces, Pseudomonas, Lactobacillus, Alobacterium, Bacillus subtilis. ¿Por qué no mencioné las otras? Las otras son microorganismos no convencionales para hacer modificaciones genéticas. Sin embargo, sí existen reportes, no a nivel industrial, sino a nivel académico de investigación que se están utilizando para algunos productos como terpenoides y carotenoides. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos, no hoy, más adelante a lo largo de las sesiones les voy a dar algunos ejemplos de estas bacterias y sus modificaciones para que vean paso a paso cómo se van haciendo los constructos, pero ténganlo muy en cuenta. De levadura se utilizan Cloveromyces, Yarrowia, Saccharomyces, que es la líder, Pichia pastori, entre otros. Y virus, adenovirus, lentivirus, líneas vegetales y células eucariotas. La líder es las células CHO, pero existen otras líneas celulares. Si en el caso de que no se quieran, de que se quiera estudiar de que se quieran hacer, por ejemplo, compuestos farmacéuticos bioactivos y no introducirse en bacterias, sino introducirse en células eucariotas. Es muchísimo más difícil, es muchísimo más lento, eso también se tiene que tomar en cuenta, pero es posible. Entonces, nosotros podemos estudiar
a lo mejor algunos bioproductos en levaduras, o algunos bioproductos bioactivos que son para uso humano, en levaduras, en bacterias, pero también podemos utilizar líneas celulares o en el caso que se quieran hacer vacunas, algunos virus, o líneas vegetales en el caso que se quiera hacer alguna modificación en plantas y en la parte de agricultura. Bueno, me voy a salir un poquito de la presentación y vamos a ver los archivos para que veamos. Les dejé un archivo en donde les doy algunos ejemplos, no de todas, pero les voy dando unos ejemplos de cómo elegir su hospedero ideal. En el caso de Escherichia coli, es una gram negativa, es fácil de manipular genéticamente y además no solo se tiene COSIC, se tienen muchas otras bases de datos, entre ellas el regulón de Escherichia coli. En esta base de datos, que ya no lo subí al archivo, ahorita les muestro un archivo que les hice. En esta base de datos vienen todo tipo de regulación de Escherichia coli. Por eso Escherichia coli es el microorganismo utilizado. O sea, si ustedes hacen un estadístico y hay personas que ya lo han hecho de cuál es el microorganismo más estudiado y más utilizado y los artículos, el que tiene el mayor número de artículos exponencialmente, pues ese es Escherichia coli. Entonces es fácil de manipular genéticamente, crece rápido y da una alta densidad celular en cultivos. Sus aplicaciones están en biotanol, ácido láctico, productos farmacéuticos como insulina recombinante y metabolitos secundarios. Sí lo puede hacer. Expresiones de proteínas heterólogas y optimización de rutas metabólicas para compuestos de alto valor. Sus ventajas: tiene métodos establecidos para su modificación genética, que lo vamos a ver más adelante, entre ellos el reciente CRISPR, pero también tiene para hacer recombinación homóloga, para hacer modificaciones a nivel cromosomal. Y tiene alta eficiencia en bioproducción, porque además, pues si tiene una alta densidad celular, pues tiene una alta eficiencia para la producción. Sus limitaciones, como le comentaban, no realiza modificaciones post-traduccionales complejas como la glicosilación. Y aquí les muestro una tabla de algunos de los de bioproductos que sintetizan y a nivel industrial y a nivel de investigación. Tiene el de lactato, el 3-hidroxipropianoato, que son metabolitos primarios. Su uso principal en el lactato, en bioplásticos que ya les había mencionado. Eh, el otro es un intermedio químico y a nivel industrial sí se ha desarrollado el lactato y el L-lactato. También está el succinato, el L-malato, el fumarato, el ácido glucárico, ácido mucónico, ácido adípico, butanol, bioetanol, propanol, isopentol, el PHB, ácidos dicarboxílicos y algunos otros. Y secundarios, tiene el geraniol, el isopreno y violacina, entre otros. Y aquí les puse en esta tabla si te encontré, si estaban en producción industrial o en investigación y en desarrollo y en dónde podrían ser utilizados, en dónde estaban siendo utilizados. Creo que tengo un mensaje. A nosotros nos pasó al revés, que se nos daba piquia, pero la agregación le sacaba actividad. O sea, le quitaba la actividad si le ponía la Ah, perdón, glicosilación. una pavada, había puesto, no lo quise abrir el micrófono para no interrumpir. No, que vos decías el caso de que si vos necesitas que la proteína esté glicosilada y coli no lo hace, que a nosotros nos pasó al revés con piquia. Quisimos expresar una heteróloga y le chufaba una glicosilación que como que le terminaba sacando un poco de actividad y no había forma. Y bueno, al final no hubo caso, no la terminamos expresando piquia. Ah, está bien. Si tienes el caso, hay que ver. Lo voy a anotar y vemos qué pasó, ¿sale? Dale, Porque dale. puede ser, o sea, es bueno sacar estas anotaciones porque puede suceder.
les puede suceder y aquí lo dejaron, pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver más adelante qué pudo haber pasado. Dale, Bueno, estas gracias. son algunas proteínas recombinantes en Escherichia coli. Tenemos a Corynebacterium glutamicum, es una gran positiva utilizada principalmente en la industria para la producción de aminoácidos y tiene una estabilidad genética y resistencia a condiciones industriales. Esto es más robusta. Entonces, se le puede aplicar condiciones de estrés y tiene, o sea, por eso es más robusta. Puede ser utilizada sin que muera el cultivo. Entonces, produce, bueno, pues los aminoácidos y produce también putrescina, cadaverina. Estos también, putrescina es una poliamina que es un polímero que también es utilizado para plásticos biodegradables y puede utilizarse también la putrescina como para cosméticos. Entonces ya se utiliza a nivel industrial. Ácido succínico, pirúvico, láctico, etcétera, etanol también, isobutanol, manitol y entre otros. Lactococcus lactis es una gran positiva, no es porulada, anaerobia facultativa. Esto es muy importante para las condiciones de cultivo, entonces también tienen que tomarlo en cuenta si esporula, si no esporula, por ejemplo, Bacillus subtilis esporula y es muy importante las condiciones de cultivo porque si no puede pasar a las condiciones de cultivo y el tipo de cultivo. Recuerden que existen diferentes, no lo voy a decir, no lo voy a mencionar ahorita más, pero más adelante sí lo voy a mencionar cuando ya estamos haciendo toda la integración, eh, porque lo voy a mencionar de manera rápida, porque además este curso es una serie de cursos consecutivos para que veamos al final el de bioprocesos, pero hay diferentes tipos de cultivos y aunque ustedes tengan la mejor cepa, también al momento de diseñar la mejor cepa, tienen que diseñarla para saber al final qué tipo de cultivo, dependiendo del bioproducto, qué tipo de cultivo van a hacer. Si es batch, si es continuo, si es semicontinuo, qué tipo de cultivo van a poner, pero también en la construcción tienen que considerarlo, porque puede ser que tengan la mejor construcción que sí, a nivel laboratorio les dé un buen rendimiento, pero ya a nivel planta piloto y a nivel industrial decaiga esa productividad, ese rendimiento, esos títulos, esa concentración, rendimiento y productividad que decaigan porque las condiciones de cultivo no son las adecuadas, aunque la modificación genética sí sea la adecuada. Entonces, es muy importante entonces considerar sus características que son gran positiva, gran negativa. En este caso son para alimentos y para farmacéutico tienen que considerarse que sean bacterias GRAS. Em, Su genoma, en este caso de Lactococcus lactis, es pequeño y si es pequeño y está bien caracterizado, tiene una manipulación, hay mucha información de Lactococcus lactis, entonces es posible que ustedes puedan hacer todas las modificaciones genéticas porque no solo la construcción, sino saber cómo hacer la modificación genética porque tienen la información para hacerla, porque si no tendrían que iniciar de nuevo. eh, Naturalmente competente para transformación genética y esa es otra que lo vamos a ver más adelante, cómo transforman a las bacterias, cómo transforman a las levaduras. En el caso, por ejemplo, de esta y de Bacillus subtilis son competentes naturales, esto es, tienen la genética para que no sea por la introducción del DNA, no sea por no sea electroquímica ni sea química, sino ustedes hacen un medio que crean competencias, se generan estos hoyos que tienen una competencia natural y se introduce el DNA de manera natural. Tolerante a condiciones ácidas y osmóticas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si quieren producir ácidos y la concentración se presa y tienen un buen flujo, pero a su vez, el mismo metabolito final
o los intermediarios. Eh, o en el caso, por ejemplo, del etanol o del ácido láctico, el mismo metabolito final puede producir condiciones osmóticas o ácidas que decrezcan la densidad celular y esto a su vez decrece en el crecimiento y por lo tanto una muerte y menor rendimiento o mayor tiempo de fermentación. Y en la industria esto genera costos. Una simple regulación génica, esto es conocer bien los promotores, más adelante vamos a ver la fuerza de los promotores y vamos a ver los tipos bueno, los tipos de promotores. Y la regulación, como ya habíamos visto, la regulación es muy importante porque si algún gen está bien regulado, como en el caso del operón de lactosa y de triptofano, y tiene una regulación muy similar, hay que hacer una serie de modificaciones. Y esta serie de modificaciones acarrean una carga metabólica extrema que puede hacer que tu microorganismo también decrezca el crecimiento y al decrecer el crecimiento tienes menores títulos y menor rendimiento. Alta eficiencia de secreción proteica, esto en el caso de, por ejemplo, que se quiera secretar proteínas. Buena compatibilidad en condiciones anaerobias y microaerofílicas. En el caso del lactobacillus, baja proteólisis intercelular. Esas son sus características. Producción de proteínas recombinantes más bajas, la transformación genética es menos eficiente en algunas cepas y requiere optimización, menor versatilidad metabólica, o sea, tiene un rango de sustratos disminuido. Entonces, se tienen que hacer modificaciones. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar residuos agroindustriales, tendrías que hacer modificaciones genéticas para que pueda introducir o la regulación, como ya les mencionaba, regulación por catabolito, se tiene que hacer un bloqueo en esos transportadores para que pueda introducir nada más, para que pueda acelerar el flujo de introducción, porque a lo mejor ese es tu cuello de botella y no río abajo de la ruta metabólica, sino desde la entrada. Y produce ácido láctico, ácido hialurónico, es un metabolito secundario, folato, riboflavina, etanol, bacteriocina, que es muy importante, es un conservador en alimentos, ya se produce y es un metabolito secundario. Bacillus subtilis tiene capacidad excepcional para secretar proteínas directamente al medio de cultivo, lo que facilita su recuperación y purificación. Por lo tanto, se utiliza para producir amilasas, proteasas, lipasas, celulasas, etcétera. Estos se pueden utilizar en la alimentación, para la panificación y para otro tipo de alimentos en el área de jabones y en biotecnología en general. No forma cuerpos de inclusión, es una gran positiva, carece de lipopolisacáridos, lo cual reduce el riesgo de contaminación pirogénica en productos farmacéuticos. Otra consideración importante. Em, Aunque tiene una alta capacidad secretora, la producción heteróloga a gran escala aún puede presentar desafíos, especialmente con proteínas eucariotas complejas. Recuerden que Bacillus subtilis puede formar esporas. Entonces, el cuidado de los medios de Bacillus subtilis tiene que ser un cuidado muy minucioso, porque si no, puede disminuir el rendimiento. La glicosilación de proteínas no es posible, lo que limita su uso para ciertos productos terapéuticos que requieren modificaciones posttraduccionales específicas. A pesar de sus ventajas y de estar bien estudiada, porque Bacillus subtilis incluso tiene una base de datos específica para ellos que se llama, creo que Bacillus Biosic, así se llama, no cuenta con muchas herramientas genéticas. Esto es, hay
más adelante en las siguientes sesiones les voy a mostrar las herramientas genéticas y no todas las herramientas genéticas que se utilizan las pueden utilizar en cualquier microorganismo. Entonces es base de datos. ¿Qué tenemos de información? Genómica, regulación, transcriptoma, metabolómica, fluxómica. ¿Qué tenemos de información de nuestro microorganismo hospedero? ¿Podemos utilizar un microorganismo no convencional? Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer ya que no tenemos toda la información ni genética, ni transcriptómica, ni metabolómica? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Por ejemplo, en el caso que planteaban del extremófilo, ¿qué podríamos hacer? Pues está la taxonomía y también está una base de datos taxonómica. Ahorita nos vamos a meter en esa parte de la base de datos. Eso, ¿qué haría yo? Me voy a su vecino. ¿Quién es el vecino? ¿Quién está más cerca del microorganismo que yo quiero? ¿Quién está más cerca y más cerca estudiado? ¿Sí? A lo mejor no haría metagenómica y haría metagenómica, pero también haría un alineamiento con el que tengo más cerca, con el que tengo más cerca en la taxonomía. Voy a tener tantito, que creo que hay un. Sí, y también dice aquí Emilia que también se puede hacer un knockout para lo que decía de esporulación, que se puede hacer un knockout de toda la vía de esporulación en Bacillus subtilis, pero también tiene una regulación. Sí se ha estudiado, lo vamos a ver más adelante y vamos a ver los pros y los contras de noquear esa vía. ¿Cuáles podrían ser sus... es que es una cascada de fosforilación muy importante y habría que ver los reguladores. Entonces, pero está bien, o sea, está bien ir pensando así. ¿Qué le quitaría? Si, por ejemplo, aquí en este caso que estás diciendo que le voy a quitar toda la vía de esporulación, sí, está bien pensado, pero entonces me voy a mi bibliografía, de nuevo les vuelvo a decir, váyanse a su bibliografía y vean si ya se estudió, si no se estudió y si se estudió no como ingeniería genética, sino si se estudió la regulación. Si se estudió la regulación y ustedes ven por qué vías y qué pasan, entonces bajan la información de donde la tengan que bajar, se van a Cytoscape y en Cytoscape empiezan a moldear dónde le están pegando y en otras que vamos a ver. ¿En dónde está pegando? ¿Qué haría si yo corto todo esto? Y ahí es nuestro segundo curso, si los invito a la siguiente, porque es modelado computacional. ¿Qué haría si yo quito de antemano, sin hacer la construcción in silico, si yo le quito todo esto, ¿dónde le pegaría? Y entonces vamos construyendo por pedacitos. Bien, bien, así tienen que ir pensando y aunque sea algo em, em, que salga de lo común, de lo normal, muchas veces ese tipo de reflexiones nos llevan y que no están dentro o sea, por ejemplo, si me encasillo y estudio coli y no me muevo aquí, y no me muevo de la gram negativa porque coli es gram negativa y yo nada más quiero eso, no, a lo mejor tú puedes meter o tú puedes hacer muchas cosas y pensar, ¿realmente se puede? ¿Realmente no se puede? ¿Qué tan difícil es? Si le modifico acá, ¿me va a tener un efecto pleiotrópico? ¿Le va a pegar a otra cosa que yo no quiero que le pegue? Ahí en este caso, por ejemplo, aparte de ver la bibliografía, quitar la esporulación, ¿qué tendría que ver mi transcriptómica? Si yo quito toda la vía de esporulación, ¿tiene algún efecto pleiotrópico? ¿Le va a pegar alguno? ¿O qué tendría que yo hacer? Si no tuviera información, ¿qué podría yo hacer? Generar variantes una por una para ver cómo es el efecto y después hacer mezcla de variantes para ver cómo es el efecto de knockout, ¿sí? Pero en el modelado computacional también se puede ir viendo. Entonces, nuevamente tengo que tener información genómica. Tengo que tener información bibliográfica y tengo que tener información si hay una coexpresión con alguna otra, si al momento de que tengo tal proteína o tal regulador no se está coexpresando con otra y que sea necesario.
Eso también es importante para los biosensores. Pero bien, así vayan pensando, porque eso da ideas a cómo hacer la construcción, cómo hacer ingeniería metabólica. Bueno, esta Pseudomonas putida, me voy adelantando un poquito más porque también quiero ver la parte de base de datos, pero espero, vamos a ver. Esta Pseudomonas putida es una bacteria gram negativa con alta tolerancia a solventes orgánicos y compuestos tóxicos. Entonces, esta bacteria la puedo utilizar en bioremediación. Va a ser importante para bioremediación y va a ser importante también para producir biocombustibles. Es una bacteria muy interesante que puedo utilizar para producir biocombustibles porque ya tiene alta tolerancia. Y entonces, si ya tiene alta tolerancia, no tendría que modificarla, no tendría que hacer modificaciones importantes. Y bueno, aquí dice, se utiliza en bioplásticos, biocombustibles y degradación de contaminantes. Tiene una versatilidad metabólica, alta tolerancia a condiciones extremas, requisitos nutricionales bajos, capacidad para degradar compuestos aromáticos, genéticamente accesible y manipulable. O sea, tiene herramientas moleculares, genéticas para su ingeniería. Eh, Desventajas, menor estandarización industrial. Todavía no está utilizada industrialmente, porque además se tiene que considerar otra cosa a nivel industrial. Una, que el microorganismo sea GRAS y las regulaciones que existan en cada país, si se puede o no utilizar determinada bacteria. Aunque a nivel laboratorio, a nivel académico lo podemos utilizar, a nivel industrial se tienen que cumplir las normatividades. Eh, Permítame tantito. Y complejidad en la regulación metabólica. Su metabolismo puede ser más complejo de modular y predecir, especialmente cuando se insertan rutas heterólogas extensas, como en el caso de los terpenoides que ya les había comentado. Tiene aunque ya les había comentado que tiene herramientas moleculares, pues los microorganismos más utilizados es Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo, veo que muchos laboratorios utilizan este microorganismo. Entonces, ¿qué puede sintetizar? Em, eh, el geraniol, cumarato, polihidroxialcanoatos, fenol, catecol, etcétera. Vamos con las levaduras. Saccharomyces es un organismo eucariótico bien estudiado. Posee una gran variedad de herramientas genéticas, una robustez fisiológica y capaz de producir proteínas y metabolitos complejos que no pueden sintetizarse eficientemente en bacterias como Escherichia coli. Produce una variedad de productos, ácidos orgánicos, alcoholes, terpenoides, esteroides, proteínas terapéuticas, enzimas, aminoácidos, claro, modificándola, genéticamente. Y utiliza fuentes de carbono y nitrógeno económicas, lo que hace viable a gran escala de forma renovable. Esto es, tiene un amplio rango para utilización de fuentes de carbono. Sus desventajas, complejidad celular, pues al ser eucariótico tiene una compartimentalización y esto hace que tengamos que considerar estas condiciones de compartimentalización y señalización para que pueda salir el producto. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos los constructos. Mm, Se utiliza para la producción de resveratrol, vanillina, etanol, lactato, ácido oleico, malato, cumárico, insulina, etcétera. Tenemos a Yarrobia, que ya les había mencionado, acumula grandes cantidades de lípido, ideal para producir ácidos grasos poliinsaturados, biocombustibles y otros bioproductos como terpenoides. Utiliza sustratos económicos,
como melaza, glicerol, etanol. También vamos a ver esta parte de cuáles son las fuentes de carbono, que es, como les comentaba, es muy importante ver la entrada, porque este puede ser tu cuello de botella. Su estatus es GRAS, presencia de transportadores ABC. Hay que conocer también los diferentes tipos de transportadores. Ya habíamos mencionado los transportadores PTS, transportadores ABC. ¿Alguien más conoce otro tipo de transportadores? ¿No? Bueno, hay más y los vamos a mencionar, pero vayan pensando, porque esto es importante. Es importante para la regulación y para cómo sale el producto. Em, pues produce ácido linoleico, algunas enzimas, acetiltransferasa, eh, polihidroxialcanoatos, eritrol. Está Piquea pastori también, tiene alta capacidad de secreción de proteínas, su procesamiento downstream sencillo y económico, reduce los pasos necesarios para la purificación, utiliza sustratos baratos, alta tolerancia al estrés, tiene un crecimiento rápido, alta densidad celular y etcétera. Aquí, ¿te acuerdas que decías, Emilia, la desventaja en glicosilación puede ser una limitación para proteínas terapéuticas que requieran glicosilación humana exacta? Entonces, como vieron, pues sí, tiene limitaciones. Entonces, estos son algunos de los tipos de proteína que se utilizan para piquia, lipasas. Esta es otra levadura que se puede utilizar, permite cultivos de alta densidad celular. Crece bien en un amplio rango de temperaturas, lo que reduce el riesgo de contaminación y favorece ciertos procesos industriales. Y, por ejemplo, en este caso, podría ser un buen hospedero para introducir alguna ruta de termófilos. Su metabolismo es flexible, puede utilizar diferentes fuentes de carbono, y también tiene que ver con proteínas recombinantes, menos glicosilaciones extensas. Tiene herramientas genéticas accesibles, y ha sido utilizada para proteínas de vacunas y proteínas terapéuticas. Menos uso industrial, no es tan ampliamente caracterizada, menos bibliografía y validación industrial masiva. Vayan anotando esta porque vamos a hacer a lo mejor un ejercicio con él. Les voy a dejar, no a lo mejor, les voy a dejar un ejercicio con esta. Déjenme anotarla porque se me ocurrió una idea para que vayamos haciendo exploración. Dice que tiene menos bibliografía, entonces ahorita vamos a ver con las bases de datos. Em, y produce, la mayoría son metabolitos secundarios. Como pueden ver, algunos sí se encuentran a nivel industrial y otros en investigación. Y bueno, este es el tipo de industrias. Las plantas modelos, como ya les había comentado, también ahí se hace ingeniería metabólica. Y plantas para combustibles, microalgas. Ahorita que está la parte de producción de colorantes, que se están utilizando algunas microalgas, entonces también son muy importantes. Algunas de ellas están su genoma bien estudiado y se utilizan para biocombustibles, proteínas recombinantes y metabolitos secundarios como carotenoides, que como ya bien les estaba comentando. Macroalgas también, algunas células. Ya no me voy a meter mucho porque ya se nos está acabando el tiempo y les quiero mencionar todo, pero lo pueden ver poco a poco. Hay muchísimo más y los vamos a ir viendo, algunas de ellas.
y quiero que también ustedes me digan, revisen, les subí un artículo donde vienen productos naturales y no naturales y también productos no modelos. Revisen el artículo y lo vamos a comentar también, lo vamos a ir comentando a lo largo de las clases para que veamos las diferencias y quede muchísimo más claro qué tipo de microorganismo podemos utilizar. Y estas son algunas de las células, de las líneas celulares y de virus y sus aplicaciones. Entonces, ahora les voy a mostrar. Como ya les había dicho, existen algunas bases de datos. Ya habíamos visto BioSeq, ya habíamos visto EcoSeq, pero existen otras bases de datos como NCBI, como Ensemble y algunas otras bases de datos como ya habíamos visto Keck. No hemos visto este de John Genome Institute, que también es muy importante, o el de, déjenme ver cuál está. El DNA Data Bank of Japan. Este también es muy importante, les da una secuencia de nucleótidos, genomas, metabolómica y variación genómica. Es muy parecido al NCBI, al NCBI y al y al Ensemble. El Ensemble hay varios, Ensemble Genome, Ensemble Bacteria, porque si se meten al Ensemble Genome, no van a llegar al Ensemble Bacteria, tienen que meterse a Ensemble Bacteria si quieren ver el genoma bacteriano y arqueal, Ensemble Proteus, Ensemble Fungi. Entonces, como ven, se van especializando estas bases de datos dependiendo de lo que ustedes quieren. El genoma fúngico, genoma viral, pueden encontrar catálogo de filogenias génicas, secuencia del genoma de vertebrados y no vertebrados, que es en este caso, y está otras bases de datos más especializadas, genoma microbiano, perfil de transducción única del genoma bacteriano y viral, genoma de microbios de patógenos, vectores invertebrados y hospedero, en el caso de que quieran producir alguna vacuna, pues aquí se pueden meter a esta base de datos. El genoma de Amoeba específico, de Giardia, de Plasmodium, de Trichomonas, de Toxoplasma específicos. Estos son específicos y se pueden meter ahí a estas bases de datos. También está bases de datos genómicas especializadas en bacterias, arqueas y virus, como el origen de replicación para genomas procariotas. Esto es muy importante. Si ustedes quieren un origen de replicación específico para meterlo en un vector, aquí pueden meterse a esta base de datos. Em, eh, Pueden también ver de taxonomía microbiana, de virus, diversidad viral de datos proteómicos y genómicos, específicos para algunas enfermedades, como del papiloma, específicos de Saccharomyces, y hay algunos para bases de datos de microbioma humano, que son el AMADIS, que son para la microbiota humana y enfermedad asociada, para la microbiota oral y para este metagenoma intestinal. Si quieren hacer modificaciones para construir probióticos de nueva generación, se pueden meter a esta bases de datos y pueden saber cómo pueden obtener información en ella. Entonces, ahora me voy a ir a primero me voy a ir al NCBI. Quiero este. Desde el NCBI, ya todos conocen el NCBI, ¿verdad? Paulina, Emilia, Sí, sí. ¿están aquí? Hoy nos tocó estar más solitos. Bueno, desde el NCBI, ustedes saben que pueden ver aquí todas las bases de datos. Dentro de ellos está PubMed, está el Genome, la base de datos de nucleótidos, proteínas, etcétera.
el PubChem, ¿se acuerdan que les comenté el PubChem? Y tampoco les he puesto la base de datos para encontrar compuestos químicos, pero más adelante se las voy a poner, se me olvidó en este archivo que se los iba a poner. Entonces aquí pueden ver todas las bases de datos existentes. Y está la parte de referencias, de genomas de referencias. Entonces, ¿qué pueden encontrar, por ejemplo, si buscaran a Escherichia coli? Si buscamos Escherichia coli, yo encontré aquí su genoma completo. Y en esta parte tenemos su número de referencia. Este es el genoma de referencia. Puede haber otro Escherichia coli, pero este es el genoma de referencia para Escherichia coli, que se utiliza como genoma de referencia la cepa K12. Y entonces este número puede ser utilizado para lo que vamos a hacer de metabolitos secundarios. ¿Cómo pueden bajar la información? ¿Se acuerdan que les dije, ustedes pueden bajar la información? Sí, para los que no sepan, la información se puede bajar en diferentes... Bueno, aquí la información la pueden ver desde diferentes formatos. Aquí me regresó esto a FAST. Si quieren ver nada más la secuencia, pues le dicen FASTA. Acá está, acá está, acá está. Ya me hablé. Aquí pueden ver el formato que ustedes quieran. En el formato que ustedes quieran que se aparezca esta secuencia. Ahora, ¿cómo la pueden bajar? ¿Se acuerdan que les dije? Ustedes pueden bajar este ejercicio, lo pueden introducir a donde lo tengan que introducir para hacer su evaluación. Claro que pueden ir bajar gen por gen, pero si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un alineamiento con alguna cepa que sea muy parecida, que sea un vecino a Escherichia coli, porque ahí es donde quieren recombinarla, esa es una forma. Si la otra forma es buscarlo por gen o por ruta. Hay muchas maneras de llegar en ingeniería metabólica. Entonces, quiero que vayan pensando las múltiples maneras. Lo vamos a ver en la clase, en la penúltima clase que vamos a ver estrategias. Hay muchas formas de llegar, de buscar, dependiendo de la información que tengan. ¿Qué información tienen? Tengo el genoma completo, tengo toda la información de la bacteria de mi hospedero y de donde yo quiero, porque a lo mejor donde yo quiero de donde yo quiero extraer los genes es de una planta. Y si yo quiero extraer los genes de esa planta, yo tengo que conocer todo el genoma de la planta. No, quizás nada más quizás nada más necesito meterme a la base de datos de la planta, extraer ver si tiene el genoma para esa ruta metabólica o meterme primero a Metaseq para ver cómo se produce el compuesto, si se produce el compuesto y quién lo produce. Si lo produce quien lo produzca, pues puedo saber y ver la secuencia. Puedo hacer un alineamiento de secuencias para ver la homología. Si viene de una planta que yo quiero, que a mí me parece que de esa planta es de donde yo lo quiero extraer porque las condiciones de su enzima son las idóneas, revisando en Brenda, revisando en UniProt y haciendo un alineamiento proteico y viendo cuál es la proteína, la mejor proteína o la más estudiada y yo la quiero insertar en mi hospedero. Entonces, no necesito todo el genoma de donde la voy a extraer, solo necesito la información de lo que voy a extraer, del gen heterólogo o de los genes heterólogos que voy a insertar en mi hospedero. Ahora bien, en este hospedero quiero saber si ya cuenta con esos genes. Entonces sí tengo que extraer todo el genoma para saber si cuenta con esos genes. Si ya tengo la información, si a lo mejor nada más quiero ver la información en específico, me voy a Metaseq y no me aparece, entonces quizás sí tendría que bajar todo el genoma para revisar. O si es un hospedero que conozco poco, tendría que bajar todo el genoma para saber si existe en él. ¿Ven cómo son diversas preguntas? Entonces, yo quiero que vayan, van a ir buscando
un microorganismo de lo que ustedes quieren producir y vayan haciendo diversas preguntas de qué tienen, qué estoy preguntando, qué quiero y a dónde quiero llegar, cuál es mi bioproducto, en qué información cuento, con qué bases de datos cuento. Tengo que bajar todo el genoma, tengo que bajar toda la información de transcriptoma, tengo que bajar toda la información de todas las rutas metabólicas. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son? Es como cuando van a hacer un plato, cuando van a hacer arroz, ¿qué necesito? El arroz, agua, sal, jitomate, cebolla y si le voy a agregar alguna otra zanahoria, chícharos, ¿qué necesito? Si voy a hacer arroz verde, entonces no necesito eso, necesito alguna otra cosa, ¿no? Igual aquí, no es que bajen toda la información, es que sepan dónde está la información. Déjame ver por qué hay otra. Sí, sí que Paulina. Perdón, te vi hasta el final. Bueno, si me puedes decir, porque ya creo que no vi tu pregunta a tiempo, tu respuesta a tiempo. A ver, déjame ver. Bueno, si me puedes decir, no sé qué, sí que. Este, mm, ah, les decía cómo bajan el genoma. Aquí en donde dice File, aquí pueden bajar solo las secuencias codificantes o las características del gen, si de determinado gen que ustedes quieren o de todo el gen que quieren. Y si lo quieren bajar en un archivo, entonces aquí el formato, ¿se acuerdan de los formatos que yo les dije que tienen que tener cuidado? Entonces aquí es muy importante en qué formato lo van a bajar, va a ser su formato de entrada a donde lo llevan, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, Gmbank les va a dar toda la información, FASTA les va a dar la secuencia y ¿se acuerdan que también en Citruscape tenía entrada XML? Bueno, pues aquí lo pueden bajar y así sucesivamente. Lo que quieran, lo que ustedes necesiten. Aquí tengo otro ejemplo de Lactococcus lactis y aquí ven la información. Entonces, una de las tareas que quiero que hagan es que me busquen a Hansenula polimorfa. Quiero que la busquen en el NCBI y quiero que la busquen en Ensemble Bacteria. En Ensemble, perdón. Bueno, en Ensemble. Y en las otras bases de datos. Miren, si ustedes buscan, ¿conocían Ensemble? Sí, ¿Qué organismo? Ah, miren, aquí se los voy a poner. Hansenula, creo que así estaba escrito. Si no, ahorita se los escribo en el chat de, de WhatsApp. Ay, quiero que lo busquen en diversas bases de datos de nucleótidos para que vean qué información les da. Esto es como la tarea de comparar Metaseq con Keck, bueno, de Brenda no iban a comparar, en el de Brenda y Uniprot iban a ver si existía tal enzima, pero por ejemplo Metaseq y Keck lo podían buscar. Entonces pueden buscar en NCBI, en Ensemble, en Keck, en Metaseq y ver qué les da. ¿Qué información les da? Quiero que me escriban en una hoja, o sea, que la suban y que me digan qué información les da, qué pueden obtener de ella. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren, este ejercicio les va a ayudar para saber em, si cuentan con información genética o no de ese microorganismo para utilizarlo como hospedero. Otra tarea que quiero que pongan es, se las voy a subir, específicamente les voy a poner, ahorita nada más les estoy diciendo, no arme el archivo para que vean la tarea, pero se las voy a subir. Lo que quiero que hagan también es que escojan un microorganismo
y que ya escojan un bioproducto. Esto ya va a ser para su proyecto. Escojan un microorganismo de acuerdo a todo lo que les estuve diciendo en la clase. Si tienen dudas, también es válido que todavía no lo escojan y entonces me suben que tienen dudas en cómo escogerlo y cómo buscarlo y qué les gustaría. Pero sí pueden ir buscando qué bioproducto es el que quieren. ¿Qué bioproducto les gustaría utilizar? Y entonces vayan pensando qué harían o qué microorganismo piensan ustedes que les ayudaría para hacer la construcción genética. ¿Por qué? ¿Por qué los cogen? ¿Existe información? ¿En qué bases de datos existe información y qué información les da? ¿Sí? Eso quiero que hagan como tarea. Ok. O gatea. Sí, creo que tiene otro, creo que tiene dos nombres. Creo que tiene dos nombres. Lo confirmo y lo vemos. Lo hacemos todos en conjunto. ¿Va? Y a ver qué les aparece. Lo voy a anotar. Porque este es un microorganismo no convencional. Es de los no convencionales. Así que quiero que me digan qué les aparece. Esta es la interfaz de Ensemble y les voy a mostrar Ensemble Bacteria. Y ahí les puse la dirección para los otros Ensemble. Porque si lo buscan en Ensemble no van a encontrar. Si buscan bacterias, no van a encontrar. Miren, estos son los que tienen. Estas son las especies como representativas y estos son otro tipo de especies que tienen representativas aquí, pero si se fijan es más de animales. Si se van acá, Ensemble Bacteria, aquí pueden, vamos a ver qué nos da Search for Genome. Search for Genome Type. A ver, vamos a ver en Escherichia coli qué nos da. Miren, aquí nos da todas las Escherichia coli. Vamos a buscar ese que les estoy dejando de tarea. ¿Tienen abierto su navegador? Que a lo mejor lo escribí mal. Déjenme ver porque está acá. Han, Célula polimorfa. Han- Así está, así. Vamos a buscarla por este. Si se fijan, aparece aquí hay un artículo. Es una levadura melitrófica. Esta nos puede ayudar, por ejemplo, este, para la producción de proteínas que habíamos visto. Miren, aquí hay un artículo de avances en el uso de Jansenula polimorfa como chasis. Entonces sí la podemos buscar por ese otro nombre que nos está dando, pero sí está como Janensula. Hay que ver, esto también es porque van cambiando los nombres y hay que ver cómo, de hecho lo voy a bajar y se los voy a compartir. Yo no la encuentro. ¿Cuál está? No la ¿De encuentro ni verdad? con Ah, Hansenula ni con Hansea. en Ensemble. Sí, en Pero, Ensemble perdón, Bacteria. pero es que estamos, estamos en bacteria, no habría que Ah, sí, buscar en... perdón, estamos en bacterias, es cierto. Muy bien, bien. Sí, claro que no la vamos a encontrar ahí. Nos vamos a ir, creo que es Ensemble Yeast, creo que así se llama.
Este es para Saccharomyces. No lo podemos encontrar aquí. Lo podemos buscar en el NCBI. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Miren, aquí sí aparece en el NCBI. Por eso les digo que no se casen con una base de datos. Busquen en varias bases de datos, porque en alguna puede tener la información y en otras no. De la tabla que les di, creo que sí venía, déjenme ver, enlaces, porque venía varios tipos de ensemble. A lo mejor ensemble, es que no era gist, era fungi. Vamos a ver. Sí, justo iba a decir eso, yo lo busqué en Fungi y lo encontré ahí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, y no hice la prueba de poner el otro nombre, a ver si también aparece. A ver. Vamos a buscar. ¿Te pusiste el nombre o te fuiste a buscar? Ah, no, aquí está para. Me Vamos a ver. apareció de las dos formas. Eh, En Ensemble Fungi. sí, Y aquí seguramente vienen las especies. Habría que buscar cuál especie es o sea, me aparecieron resultados poniendo los dos nombres. No sé si los resultados son los mismos, eso también habría que ver. Pero si Habría que pones ver, sí, el exacto, otro nombre también aparece algo, no sé qué, pero exacto. algo. Y entonces vámonos en CBI. Aquí aparece y dice, vámonos a nucleotide. Está parcial, parcial. Aquí está whole genome. Entonces eso tienen que ver. Es muy importante en este caso. Vayan buscando, se las dejo de tarea que vayan buscando y que vean las diferencias, porque probablemente no está cerrado por completo el genoma. Habría que ver qué dice este artículo, porque en el artículo seguramente viene de referencia. Déjenme ver si dice. ¿Cuál es el genoma de referencia que utilizaron? Están utilizando a traducción. Aquí les dice cuáles son. El nombre como ATCC, la obtienen de ATCC, no sé si está anotada. Habría que revisar. Quiero que busquen, que vean las diferencias entre una y otra. Y, por ejemplo, aquí les dice, les da la información si qué cromosoma, si es completo, si es el genoma, si son todas, cuántos cromosomas tiene, etcétera. ¿Y qué te dice en el otro, en Ensemble? Y también la pueden buscar ¿cómo se llamaba? Ahorita les digo cuál es el otro, donde se puede obtener. DNA Data Bank. Aquí también pueden buscarla.
y hagan la comparación. Les di, creo que hay otra base de datos en el archivo específico para, sí, miren, para fungi, déjame ver, qué más les di? No es de Saccharomyces. Y revisen también en Metasic. ¿Se acuerdan que en Metasic vienen muchos microorganismos? Revisen si lo encuentran. ¿Qué quiero que pongan en la tarea? ¿A dónde estaba acá? ¿Qué quiero que pongan en la tarea? En la tarea quiero que pongan las diferencias, quiero que me digan que encuentran, cuántas cepas encuentran y les voy a pasar este archivo para que vean cómo lo utilizaron y cuál es la diferencia de lo que ellos utilizaron a lo que se encuentra en las bases de datos para que vayan diferenciando y sabiendo cómo tomar decisiones de toda la información que se tiene y cómo buscar la información y cuáles son las diferencias y cuáles son las idóneas para lo que ustedes buscan, ¿sí? Entonces, esa es una de las tareas. Déjenme ver qué me están diciendo. Ok, estabas diciendo que, ajá, sí. Sí, en Piquia también ya le cambiaron, ¿no? Así, exacto. En el NCBI, sí, ok, bueno. Entonces sí, quedó lo de la tarea. De todas formas, se los voy a subir en específico para que vean todo lo que les estoy pidiendo, para que no se les olvide, bueno, no tengan que volver a ver el video, sino lo vean en un archivo. Y me voy rapidísimo porque ya no me voy a meter mucho en esta parte. ¿Qué más les iba a decir de aquí? ¿Qué más quería que vieran? Bueno, es buscar a este microorganismo y además van a ser dos partes de la tarea. Buscar al microorganismo y que vean las diferencias y qué encuentran en cada una de ellas y que ya busquen el microorganismo que ustedes van a utilizar, por qué, para qué, cómo y el bioproducto, ¿sí? No importa que no lo terminen. Lo importante es que vayan surgiendo todas sus dudas de cómo buscar. Por ejemplo, vean aquí, nos metimos a varias partes y encontramos de diferente forma. Es que, ¿cómo se llama? Es que si antes se llamaba así, si no se llamaba así, si Piquia ya no se llama así y ahora se llama de esta forma, ¿cómo lo vamos a buscar? En algunas bases de datos tienen por eso les mencionaba bases de datos primarias, secundarias y compuestas, porque en algunas tienen cierta información que es la misma, pero que la tienen anotada de diferente manera. Y entonces, en el momento que está anotada de diferente manera, hace que puedas utilizar una información que no te va a ser correcta y que cuando la introduzcas, que cuando hagas la modificación genética y lo introduzcas, no te aparezca nada, porque resulta que no era la información que necesitabas y que no te está dando lo que tenía que darte, que la secuencia no estaba bien y por lo tanto la optimización de que si tuviste que optimizar o tuviste que utilizar un promotor, resulta que te lo está cortando porque metiste mal la secuencia porque esa no era la secuencia, ¿sí? Entonces, tienen que ser muy minuciosos en ver qué información hay en una, en otra y en otra y en otra, y cuál es la información de referencia que están utilizando para para contestar la pregunta que ustedes están tratando de contestar. Entonces, por último, lo vamos a ver de forma muy rápida. La siguiente clase me vuelvo a meter a ello porque lleva más tiempo, pero ¿cómo pueden saber si su microorganismo, en el caso que ustedes quieran sintetizar algún producto secundario, cómo pueden saber si su microorganismo lo produce naturalmente? Bueno, existe una herramienta en línea pero también la pueden bajar para utilizarla de manera bioinformática utilizando el entorno de Conda. Para los que no saben de bioinformática, bueno, eso es un entorno bioinformático, entonces no la podrán usar ahí, pero sí la pueden usar en línea y pueden buscar en línea, este, subir la información de su microorganismo
De hecho, ahorita vamos a ver de manera rápida que está ahí, que la pueden buscar de ahí, desde ahí. Y sirve para identificar cuáles son, que si la bacteria o el microorganismo tiene metabolitos secundarios o no, o quién tiene quién produce esos metabolitos secundarios, ¿sí? Entonces, esta es su interfaz de anti-smash. ¿Qué es anti-smash? Ya les había comentado qué significaba y detecta clases reconocidas de clústeres. Está disponible en el servidor web y como instalación local mediante el entorno de Conda. ¿Cuándo usarlo para buscar rutas de metabolitos secundarios en un genoma? Si es que quieren insertar si es que quieren saber cómo es la ruta metabólica y el diseño, para priorizar clúster para la validación experimental o descubrimiento. Requisitos y formatos de entrada. Por eso les enseñé cuáles son, cómo bajar en las bases de datos la información del genoma. Se van a GenBack y esa es la forma en que lo tienen que bajar, ese es el recomendado. O en FASTA si tienen que, pero para bajarlo en FASTA tienen que hacer una preanotación de genomas completos, ensamblados o contigs. Para los que no saben bioinformática, para los que saben bioinformática, pues sabes que son los contigs, que es mediante la forma que se van ensamblando los genomas. Y bueno, pues se puede utilizar también genomas completos. Y en su uso rápido en la web, suben el archivo, seleccionan opciones estándar y se ejecuta y se reporta, se revisa el reporte como formato HTML. Les da los resultados, mapas de genes y dominios, predicciones de productos y estos son los matches. Entonces, si lo bajan como FASTA, tienen que anotar el genoma en PROCA. Eh, También se puede anotar mediante KEGG. Más adelante lo vamos a ver. No sé si de manera rápida, porque en este curso no lo tengo contemplado, pero sí les puedo mencionar de manera rápida cómo se hace la anotación, porque ese es el modelado de computacional para las vías metabólicas, pero se los voy a mencionar de forma rápida. Seleccionar los clústeres, priorizar validación experimental y errores, usar GenBack mal anotado, o sea que no tengan la información de referencia, el genoma de referencia que deben de usar. O sea, tienen que usar en el NCBI RevSeq, la base de datos RevSeq, que es donde pueden encontrar los genomas de referencia. Si usan FASTAs, tienen que hacer anotación primero con Proca o otro anotador y revisar los matches y para múltiples genomas, esto no lo pueden hacer desde web, para múltiples genomas, esto es si ustedes quieren hacer la comparación de múltiples genomas o por metagenómica, necesitan usar la versión local, o sea, necesitan instalarlo. Y bueno, les muestro la plataforma. Me voy a ir atrás tantito. Esta es la plataforma. Aquí tiene una serie de iconos que ustedes pueden revisar. Ustedes se pueden ir a buscar específicamente. Es que aquí ya lo tengo abierto y me voy rápido porque ya casi terminamos. Aquí ustedes pueden buscar por taxa. Y por taxa pueden irse directamente, seleccionan cuáles. Por ejemplo, aquí yo encontré el lactobacillus, porque si se fijan en la tabla que yo les di, lactobacillus sí produce metabolitos secundarios y aquí pueden ir a explorar detenidamente. Esto ya no les voy a explicar, eh, no se los quiero explicar tan rápido. Sí, voy a introducir la próxima clase con esto de manera más detallada, pero se fijan que pueden ir explorando, les da el mapa, les da la ubicación y les dice, les pone los identificadores, la secuencia y etcétera. Y pueden ir ahí jugando. Igual es una interfaz con cuatro ventanas y pueden ir ahí, y en este caso tiene
unas pestañas y pueden ahí ir buscando. Luego, aquí en este caso, yo hice la búsqueda, déjenme ver si me puedo regresar. Mm, En este caso, yo hice la búsqueda porque yo ya conocía la secuencia y yo ya conocía el ID. Y entonces al meter ese ID y esa secuencia, ese core de ese péptido para que reconozca, aquí tienen dos formas de buscarlo, ese core. Entonces yo le di que buscara de acuerdo a eso que yo ya tenía, a esa información que ya tenía, y me dio como resultado la siguiente información. Y de la siguiente información yo podía encontrar, este es el tipo de metabolito secundario. Si se fijan, aquí también lo pueden bajar y hay que revisar el formato en que lo van a bajar para ver la subsiguiente, a qué otra plataforma lo van a introducir, dependiendo de lo que quieran hacer. Y entonces, aquí me dio de nuevo, creo que sí era de este. Creo que sí, y igual de nuevo me da la ventana anterior y ahí podemos ver, aquí también igual pueden bajarlo, pueden estudiarlo también de forma de comando en línea, pueden revisar algunas cosas, pueden hacer cosas de informáticas con esta información y pues bueno, con más detalles les voy a decir en la próxima clase. Si se fijan aquí, igual se pueden posicionar, es muy parecido. Si conocían el NCBI, en el NCBI también pueden ver el mapa genómico, pueden explorar, le dan clic y le dan el detalle para ver la secuencia, para ver la parte regulatoria, para ver, etcétera, ¿no? Em, es muy intuitivo, como pueden ver, nada más hay que ir reconociendo y saber qué es lo que están buscando. ¿Y de qué otra manera también lo pueden buscar? Me voy a... Aquí les da, por ejemplo, pueden buscar dependiendo de los dominios que les da la secuencia de los metabolitos secundarios. Y estos son los sorbatos con los que pueden buscar. Y aquí pueden buscar mediante el NCBI el número de acceso de referencia. ¿Se acuerdan que les dije el número de ID y diferentes tipos de formato como los que pueden buscar por PFAM, por el tipo del compuesto que ustedes quieren, por el dominio de terpeno? ¿Cómo obtienen el dominio? Porque a lo mejor ya saben la proteína que ustedes que quieren introducir, y en UniProt ustedes tienen el dominio. Ustedes saben el dominio y entonces de esa forma pueden obtener el dominio y pueden saber los ID, los identificadores, y pueden venir y buscarlo aquí y ver si en alguna otra especie se encuentra y en cuál especie pueden obtenerlo. ¿Qué más, qué más, qué más? Y aquí les da un ejemplo, pueden cargar el ejemplo, si le dan buscar, les aparece de nuevo bueno, ya no les puse ahí, pero ahí les daba en Streptomyces. Y bueno, pues aquí igual si seleccionan, aquí les dice cuáles son los clústeres, y si seleccionan, ustedes aquí les aparece esta ventana y pueden ir navegando en esa parte. Entonces, bueno, eso es lo de esta sesión. Yo sé que es mucha información. Les quedan dos tareas. Una, que ya seleccionen su cepa, que con base a todo lo que les dije, seleccionen su cepa, seleccionen su bioproducto, y que además busquen la que estábamos buscando, que vean las diferencias, cuáles son las diferencias, en qué bases de datos la encontraron, qué es lo que les proporciona cada una de las bases de datos, qué información pueden bajar, en qué formato lo pueden bajar, y si está el genoma completo, si solo está en Contic, si está en Scaffold, cómo es que se está presentando y de cuántas cepas y cuál es la de referencia. Si hay información bibliográfica, si ahí mismo les da, ¿se acuerdan que en Metaseq les daban información bibliográfica? También busquen en Metaseq y qué información les da, qué les dice sobre este microorganismo y qué información les da, si les dice qué rutas tiene,
eh, y bueno, eso me entregan. Si no encuentran nada de eso, pues también me ponen. Mis dudas son que no se puede buscarlo, me dio esto y no supe cómo irme para este lado, no supe cómo irme para el otro, porque eso justo es lo que les va a dar el conocimiento, esas dudas. Esas dudas, porque seguramente los que estén en asincrónico, también tienen esas dudas, también tendrán esas dudas, entonces esas dudas les van generando y no se queden con las dudas, porque lo subsiguiente, si ahorita que cómo buscar la información, después ya no van a saber cómo ligarla a lo demás. Entonces, ahorita es el momento de saber, naveguen entre sábado y domingo. Yo sé que les dejo esta tarea de los días de descanso, pero naveguen entre sábado y domingo en estas plataformas, empiecen a buscar, empiecen a reconocerlas y a saber qué les da unas, qué les da otra, qué información obtienen y cuáles son sus preguntas. Es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Emilia que nos dijo, ¿y si yo quiero un termófilo? Y en el caso que yo les dije, ¿y si no tienes la información, qué harías? ¿Qué es lo que te va a dar tal base de datos? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres producir? Em, ¿Tiene herramientas genéticas? ¿Quiénes son su familia? ¿Quién están correlacionados? Si no la tienes, ¿quién está correlacionado? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está al mismo nivel? ¿Quién podría ayudarte? Si no tienes la secuencia de ese microorganismo o la secuencia no está completa, ¿quién sí te podría ayudar? Y después de eso, ¿qué podrías hacer? A lo mejor un alineamiento proteico o de nucleótidos para saber si te conviene, si te ayuda. No lo vayan a hacer ahorita, pero vayan haciendo ese tipo de preguntas. O, por ejemplo, como decían, hacer un knockout en la esporulación. Sí, en verdad podría ser un knockout en toda la vía. No hay una regulación arriba. En la pregunta de Piquia, ¿por qué no glicosila? ¿Por qué glicosila en exceso? ¿Qué es lo que tiene, qué no tiene, qué le podría poner para que sí hiciera? Y me saldría más costoso energéticamente, no a nivel económico, energéticamente, si me sale más costoso, me sale más costoso económicamente, pero energéticamente a la célula le sale más costoso, por eso no lo acepta, por eso no lo quiere, o qué le falta a la célula que alguien más sí lo tiene, que sí lo hace y esta no lo hace y por ende, aunque tenga toda la vía, aunque la hayamos puesto esas señales, ¿por qué no lo hace? Sí, entonces vayan haciendo todo ese tipo de preguntas. Y bueno, perdón, me tomé 7 minutos más de ustedes, de su tiempo, pero espero hayan disfrutado toda esta cantidad de información y nos vemos el lunes. Chao, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Edith. Muchas Chao, gracias, muchas gracias. Paulina, Emilia. Buenas noches.